Hoy traigo para hacer una review este SenseCAP X1, que claramente está inspirado en el T1000E de la misma marca, de SenseCAP. Como podemos ver, ha variado estéticamente, es decir, no es un refrito del modelo, sino que es un modelo creado de cero. La batería en sí se ha incrementado notablemente, pasando de 2 días a 5 días según las estimaciones de la marca. También ha aumentado su tamaño y la eficiencia del dispositivo. Tiene como curiosidad que tiene doble banda de GPS en lugar de una sola banda como tenía el anterior GPS, y tiene barómetro integrado, el cual no tenía el anterior dispositivo. Es decir, estamos viendo que ha sufrido bastantes cambios de raíz. Luego, muchas personas se quejaban de que no les gustaba el método de carga mediante imanes. Yo era una de ellas, porque es fácil perder el cable o temer perder el cable, o que te quede olvidado el día que justamente necesitas el dispositivo en un viaje. En este, como podemos ver, lo han sustituido por un USB-C, de tal forma que no tenemos problemas para cargarlo con cualquier USB-C convencional. Como curiosidad también ha pasado a tener vibración, de tal forma que puede avisarnos por sonidos, como ya hacía el anterior, pero también mediante su vibrador integrado, de tal forma que con una vibración podemos enterarnos si recibimos mensajes o algo por el estilo. El botón ahora mismo es gomoso en lugar del otro, que era un plástico que flexaba, y sigue teniendo LED, que en este caso es RGB. Os muestro imágenes del dispositivo. Como curiosidad, en el unboxing me llamó especialmente la atención de que la caja de cartón de antes, que estaba muy bien serigrafiada y era curiosa, hoy hay un toque de producto final bastante más elaborada, en la cual ya veréis en fotos. Es una caja negra con toques verdes, al igual que el dispositivo,